Hola, vamos a estar haciendo un webinar sobre postventa. Santiago. Como decía Cami, vamos a hablar un poquito sobre postventa. Desde Tecnom, bueno, venimos trabajando el enfoque de postventa desde hace muchos años y la postventa en estos últimos años, sobre todo, ha ido evolucionando, ha ido cambiando sus enfoques y las formas de abordar a los clientes. Entonces, la idea es hablar un poquito de eso. Voy a mostrar bastantes números y estadísticas porque me interesa que entiendan bien qué potencial tiene la postventa y cómo pueden aumentar los ingresos y la rentabilidad a través de esta área. Así que bueno, eso es un poquito lo que vamos a hablar hoy. A ver, como les decía, nosotros venimos trabajando este enfoque desde hace tiempo y ha ido evolucionando. Lo que nos parece muy importante hoy en día es que en la postventa ya hay una base de datos de clientes que se puede explotar, ¿sí? Por eso primero me interesa hacer esta diferenciación entre lo que es el área de ventas y lo que es el área de postventa, porque en el área de ventas sí hacemos campañas por redes sociales y captamos nuevos interesados que puedan comprar una unidad, por ejemplo, pero en postventa, si bien también podemos hacer o debemos hacer campañas en redes y demás, ya hay una base de datos de clientes que podemos explotar. Me refiero a clientes que compraron alguna vez una unidad en la agencia, en el concesionario, en la marca o dentro del grupo automotriz. Entonces, esa es la principal diferenciación del enfoque, que hay una base que nosotros le solemos llamar cementerio de datos porque en muchos casos no se trabaja la base, es una base que está para explotar, de clientes que alguna vez me compraron y que yo los puedo fidelizar y que los puedo atraer a los servicios de mantenimiento y que muchas veces se transforma en un cementerio porque no se trabaja, porque los clientes quedan sin contactarse y simplemente esperamos a que ellos vengan a, por ejemplo, hacer el servicio o por una colisión o por algún repuesto o refacción que tengan que comprar. Entonces, esa es la primera diferenciación y esa base de datos que yo hablo por lo general suele estar en los DMS. Me refiero a esa base de clientes que compraron, que están en los DMS, en los sistemas de facturación y demás, y que es muy importante que sea trabajado. A su vez, el enfoque del cliente, no solo en el rubro automotriz, sino en toda la parte comercial en general, ha ido cambiando y ha ido evolucionando y ya no solo tenemos que vender un producto, como puede ser en este caso un auto, una moto, un camión, sino un servicio y de lo que se trata mucho hoy en día es de estar cercanos a los clientes, ¿sí? De generar empatía y de generar relaciones, no solo como le decía, vender un producto y desligarme, sino que a nivel empresa es fundamental generar relaciones con los clientes, generar confianza, ya sea con la marca, a nivel marca, o también con el concesionario, porque sabemos que dentro de una misma marca puede haber o hay distintos concesionarios, hay competencia, entonces es fundamental generar este tipo de empatía con los clientes. Después vamos a entrar un poquito en detalle en cuáles son las metodologías que podemos aplicar para estar cercanos a los clientes, porque es algo que realmente no es fácil y por eso nosotros hacemos mucho foco en eso. ¿Por qué hablamos tanto de postventa? Porque, a ver, un error muy grande que se suele cometer es pensar que cuando le vendemos el auto al cliente termina el ciclo de venta. Porque en realidad ahí recién está empezando el ciclo de venta. Como dice acá el slide, la venta no termina con la entrega, sino que empieza y hay una gran posibilidad de poder fidelizar esos clientes, de traerlos a los talleres, en este caso que estamos hablando específicamente de postventa, con distintos enfoques, porque el cliente puede venir por un servicio, como decía, puede venir por repuestos, refacciones, puede venir por distintas cuestiones, pero la idea es, o lo ideal, mejor dicho, es estar cercanos y mantenernos comunicados con los clientes. Si nosotros le vendemos un auto y después no nos comunicamos más con ellos, la relación prácticamente que tuvimos fue nula y por eso hacemos tanto foco en esto. Además, también se están produciendo muchos cambios en lo que es el consumidor, en el comportamiento del consumidor. Como decía, no solo en la industria automotriz, sino a nivel general, pero en la industria automotriz se profundiza mucho esto, porque comprar un auto, comprar una moto, un vehículo, es algo muy importante
en la vida de las personas y por eso se hace más énfasis en este comportamiento. El cliente hoy en día es más digital, tiene muchas posibilidades de opciones en cuanto a, por ejemplo, hacer un servicio, por ejemplo, llevar mi vehículo. Hay muchas plataformas, hay mucha información dentro de Internet y si yo, por ejemplo, tengo que hacer un service, googleo y encuentro opciones y por eso hay mucha competencia. Incluso, bueno, yo estoy en el mercado mexicano y en el mercado mexicano específicamente hay mucha competencia de talleres informales que compiten con precio y bueno, el cliente muchas veces termina eligiendo esto. Además de esto que nosotros mencionábamos, de traer al cliente al taller para fidelizarlo y rentabilizar la postventa, porque ingresa dinero, obviamente, la idea o algo que quería transmitir es que no solo para eso, sino que si el cliente está bien fidelizado, cuando decida cambiar el auto, lo va a hacer con nosotros, ¿sí? Si el cliente realmente tuvo una buena experiencia, si no lo tratamos como un número, sino que forma parte, nosotros hablamos, lo hacemos formar parte como de una comunidad, entonces se siente parte y seguramente cuando decida cambiar la unidad, que los cambios de unidad son cada vez más rápidos, seguramente lo va a hacer con nosotros. Entonces lo que nos muestra este slide es que el 80% de las futuras ventas provienen del 20% de los clientes existentes. Fíjense que el 20% no es un número tan alto, pero igualmente nos puede generar muchísimas ventas a futuro, ¿sí? Y bueno, y el hecho de aumentar la retención, aunque sea en un 5%, nos puede ayudar a aumentar las ganancias desde un 25 hasta un 95%. Esto para clarificarlo un poquito en números. Y además, bueno, reduce el costo de adquisición por cliente, porque si el cliente luego va a gastar más en nosotros, eso se rentabiliza. Mejora la imagen de la marca, digamos, repito, hablo de marca como puede ser una marca literalmente, como puede ser también nuestra marca a nivel concesionario, ¿sí? Y como decíamos, que se generen más ventas a futuro. Para lograr esto, tenemos que estar cercanos a los clientes, tenemos que tener un trato personalizado, ¿sí? Que muchas veces es muy difícil porque tenemos miles de clientes y es difícil tener un trato personalizado. Nosotros vamos a contarles luego cómo aplicamos tecnología y metodología sobre todo con el fin de tener este trato personalizado, que es algo muy particular del mercado de Latinoamérica. Quizá en otros países o en otras partes del mundo esto no se profundiza tanto. Y para ir con un poquito de números de lo que pasa hoy en día, nosotros vendemos vehículos, pero ¿qué pasa después con esos vehículos? Bueno, de los que nos ingresan al taller, esto son estadísticas del mercado de Latinoamérica en general. De los vehículos que ingresan a los talleres, el 70% tienen menos de 3 años de antigüedad. Es decir, que bueno, a medida que pasa el tiempo desde que el cliente compró la unidad, se va perdiendo esa retención. El cliente deja de llevar el vehículo al taller, ¿sí? Incluso acá hay otro gráfico que profundiza un poco en esta problemática. Los clientes abandonan el servicio luego del tercer service, acá se ve el mayor corte y esto tiene que ver un poco con la garantía. Y tampoco tiene mucho sentido que el cliente venga a los primeros 3 servicios y que después no venga más, porque atenta un poco contra esta fidelización que estamos hablando. Al quinto año solamente el 2% de los clientes sigue llevando el vehículo al taller. Entonces, son números muy bajos y que con aumentar este porcentaje en algunos puntos ya nos traerían muchísimos más ingresos de los que estamos teniendo hoy en día. Así que esto refuerza un poco el concepto de que la postventa no solo es un apoyo, un soporte, sino que es el negocio o uno de los negocios fundamentales que tienen que tener los concesionarios, ¿sí? Bueno, a ver, los clientes que revisan su vehículo con regularidad tienen 86% más veces más posibilidades de comprar su próximo vehículo. Esto es un poco lo que había mencionado antes, pero que no solo la rentabilidad de la postventa o la rentabilidad del concesionario a través de la postventa viene con los servicios o con el dinero que nos ingresa. Bueno, después vamos a entrar un poquito más en detalle, pero con otros productos que se pueden comprar o vender, sino que también es con el recambio de la unidad, porque como decíamos, voy a ser un poquito redundante en esto, pero me interesa reforzarlo.
si el cliente tuvo una buena experiencia, si el cliente tiene confianza con nosotros, si el cliente está fidelizado, cuando haga el cambio de la unidad, seguramente lo va a hacer con nosotros. Bueno, y además, acá hablo un poquito de lo que mencionaba recién de la compra o la venta de otros productos, no solo el servicio, sino que cuando el cliente está bien fidelizado, tiene confianza con nosotros, se siente acompañado y escuchado, tiende a gastar más. Entonces, el ticket promedio aumenta, ¿sí? Y acá podemos relacionarlo con la venta de accesorios, con la venta de repuestos, con la venta de neumáticos, por ejemplo, de productos derivados o de otros trabajos que se tengan que hacer dentro de la postventa, polarizado, bueno, laminado, pintura, hay muchísimos ejemplos, pero el concepto es este, que cuando el cliente realmente está fidelizado, gasta más, ¿sí? Entonces, ya vamos nombrando varias aristas en las cuales podemos rentabilizar el concesionario, la marca, a través de la postventa. Servicios, la compra de la próxima unidad, que es fundamental, y a su vez que cada vez que el cliente viene al taller o a los servicios, el ticket promedio sea mayor, ¿sí? Entonces, para esto es fundamental trabajar bien las bases de datos, escuchar al cliente, porque cada cliente es distinto, entonces hay algunas tendencias de cierto grupo de clientes que en otras no se producen y el trato tiene que ser personalizado, ¿sí? Entonces, bueno, y nosotros apuntamos mucho a lo que sí es repetitivo, digamos, automatizarlo, porque como decía antes, tenemos miles de clientes, es muy difícil llegar a todos los clientes, pero hoy en día hay tecnología para hacerlo, que antes no lo había. Bueno, y acá entrando un poquito ya en detalle en la metodología que podemos utilizar para estar cercanos a los clientes. Bueno, nos encontramos con WhatsApp hoy en día en general, repito, no solo en el rubro, sino en general en nuestra vida. El WhatsApp es el medio, el canal de comunicación más importante y en donde se están centralizando todas las comunicaciones. Hay diferencias abismales entre las tasas de apertura y de respuestas de WhatsApp como canal respecto a otro canal, como pueden ser correos, SMS. En algunos países se sigue usando bastante SMS, en otros países ya no se usa. En algunos países se usa más correo, en otros las tasas de lectura, de apertura y de respuesta son bajísimas. Pero bueno, está bueno utilizar los mayores canales que podamos, siempre teniendo en cuenta que WhatsApp va a ser el canal más importante, ¿sí? Incluso la tasa de apertura de WhatsApp ronda el 98%, casi 100% de apertura, y acá no está, pero las tasas de respuestas están muy cercanas al 50%. Respuesta ya sea por sí o por no, pero los clientes responden, ¿sí? Así que es fundamental usar este medio o este canal de comunicación para atacar en el buen sentido a los clientes, porque si no nos estamos quedando afuera del mercado, ¿sí? Y ya entrando un poquito en detalle en lo que hacemos desde Tecnomo, en las metodologías que nosotros tratamos de que utilicen nuestros clientes, o no solo a través de nuestros productos, sino eh, pueden haber otras herramientas o otras, digamos, metodologías, pero siempre es fundamental utilizar la automatización. Nosotros hacemos mucho foco en esto, y hoy en día la automatización va muy de la mano con la inteligencia artificial. Primero, esto que dice acá de predicción de kilometraje, para nosotros también es clave, que es comunicarnos con los clientes en el momento preciso, ¿sí? En el momento preciso en el cual tiene que llegarle el mensaje. Si un cliente le toca el servicio el mes siguiente o este mes, el mensaje me tiene que llegar este mes. Si me toca el servicio dentro de 3 meses, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, tengo 15.000 kilómetros y tengo que hacer el servicio de 20, y me mandan ahora un mensaje para hacer el servicio de 20, yo seguramente ignore el mensaje y cuando tenga realmente que hacer el servicio de 20.000, no sé si lo voy a hacer con esa misma agencia o concesionario que me envió el mensaje en este momento. Y hago el ejemplo con el servicio, pero puede ser lo mismo con distintas comunicaciones, campañas específicas, porque le podemos comunicar a los clientes lo que querramos, ¿sí? Entonces,
Esto de predicción de kilometraje es, bueno, nuestras plataformas en general tienen un algoritmo que predice cuándo le toca el servicio a cada cliente y lo mismo se puede hacer con otro tipo de trabajos que se tengan que hacer dentro de la postventa, pero fundamental esto de que al cliente le llegue la comunicación en el momento bien preciso en el cual tendría que hacer el trabajo, ¿sí? Y ahora me interesa contarles un poco, voy a tratar de ser breve, pero cómo fuimos evolucionando desde Tecnom nuestros productos de postventa. Tecnom Postventa, en principio, ya hace muchos años, lo que hacíamos era disponibilizarles a través de esta predicción de kilometraje a qué clientes tenían que contactar en cada momento, ¿sí? Ya sea a las marcas o a los concesionarios, a las agencias. Entonces, nosotros le disponibilizábamos, bueno, tienes que llamar a, por ejemplo, estos 300 clientes en este momento, la semana que viene tendrías que llamar a estos otros 300, el mes que viene a otros, pero hacíamos ese trabajo y muchas veces se trabajaba con la figura de un asesor de citas que llamaba por teléfono a los clientes, o la figura de usuarios de BDC o de Contact Center que también hacían llamadas telefónicas, que hoy en día se sigue usando eso. Pero lo que empezamos a detectar era que no lo hacían al trabajo, no escalaba, o quizás se hacía, pero a medias. No se hacía, quizá de los 300 clientes que tenían que contactar, se contactaba a 120 porque no había tiempo. Cuando queremos contactar a muchos clientes en poco tiempo, sobre todo a través de la atención telefónica, la calidad de la atención o de la gestión va bajando. Entonces necesitamos quizá más personas para hacer el mismo trabajo y por eso se empezaron a formar los equipos de contact center. Eh, entonces, lo que empezamos a hacer nosotros fue automatizar esta parte. Primero la automatizamos por mail. Digamos, que este trabajo no dependa de usuarios llamando. Bueno, lo automatizamos por mail, empezamos a ver que las tasas de respuesta, y como decíamos antes, de las tasas de respuesta y de apertura de los mails eran bajas. Entonces, luego lo que hicimos fue automatizarlo por WhatsApp, pero a través de un bot determinístico, ¿sí? Y hoy en día, bueno, ya estamos aplicando la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es una tecnología mucho más superadora a lo que es un bot determinístico. Muchas personas cuando nos comunicamos y a través de la inteligencia artificial que entiende contexto, que chatea muchas veces como si, no, muchas veces no, chatea como si fuera un humano, hay muchas personas que ni siquiera se dan cuenta de que están hablando con un asistente de IA porque simula ser un humano. Entonces, este trato es mucho más personalizado, como decíamos, porque entiende contexto, tiene contexto de la conversación anterior que se dio, de muchas otras cuestiones, y que le permiten responder o hablar mucho más eficientemente, ¿sí? Así que, para resumir un poco la historia, primero disponibilizamos a qué clientes tenían que llamar. Después empezamos a automatizar por correo. Después empezamos a automatizar por WhatsApp, pero con el bot determinístico y ahora ya estamos aplicando la inteligencia artificial. Bueno, y a su vez también es fundamental tener estadísticas. Algo que me salté yo en esta explicación es que quizá cuando se hacía este trabajo de llamar a los clientes, supongamos que hay algunas agencias que lo hacían eficientemente, pero también es difícil registrar qué pasó con este cliente. Me dijo que no porque ya hizo el servicio, me dijo que no porque lo hizo en otro taller, y esa información se perdía. Hoy en día, el hecho de tener integrada la inteligencia artificial a una plataforma como lo que es Tecnon Postventa, ya esa información ingresa automáticamente. Es decir, que no solo se da la parte conversacional, sino que también nos da reportes sin que nadie cargue nada, ¿sí? Entonces, los principales beneficios de esta metodología que nosotros planteamos es, primero, rentabilizar al máximo su base de datos sin esfuerzo o prácticamente sin esfuerzo humano, ¿sí? Porque como decíamos, sabemos que tanto esfuerzo humano, tanto trabajo manual o contacto manual no escala. El hecho de crear campañas específicas, porque yo quizás entré un poquito en la explicación en la parte de servicios, el recordarle al cliente el servicio de mantenimiento que tiene que hacer, pero también hay campañas específicas de comunicarle, hay clientes que utilizan nuestra plataforma para comunicarle al cliente o desearle un feliz cumpleaños, o por ejemplo por el Día del Padre, bueno, o distintas comunicaciones, o avisarle los accesorios que hay disponibles. Entonces se pueden automatizar todo ese tipo de comunicaciones. Y a su vez el hecho de medir y analizar un poquito cómo nos va con esta campaña, porque una campaña
quizás depende del objetivo que tengamos. Hay campañas que no tienen el objetivo de traer al cliente al taller, sino que son más de fidelización, pero es fundamental saber qué resultado me dio esta campaña. Si yo creé una campaña para atraer clientes, bueno, tuve un 20% de efectividad, tuve un 10% de efectividad, puedo mejorar algo en el mensaje, bueno, hay muchísimas cuestiones ahí como para analizar. Y esto es un poquito la idea de lo que nosotros hacemos y lo resalté antes, pero lo vuelvo a resaltar, que es la diferencia entre un bot determinístico, que es lo que estábamos aplicando hasta hace muy poco tiempo, y la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial ya directamente puede generar una cita, un turno con el cliente sin interacción humana. En muchos casos, sí, a nivel concesionaria o marca, prefieren que la cita la termine agendando un usuario para relevar bien, por ejemplo, el trabajo que se tiene que hacer y demás. Esto ya lo puede hacer la IA. Entonces, además que tiene una atención rápida, porque cuando el cliente responde interesado, la inteligencia artificial responde, bueno, en nuestro caso tarda unos 12 segundos en responder para simular lo más posible que sea un humano, pero fíjense en el ejemplo que estamos haciendo de lo que se ve en la conversación, el mensaje es bien personalizado, ¿sí? Bien personalizado porque sale el nombre del cliente, sale el nombre del concesionario, la agencia o la marca, salen los datos de la unidad, bueno, me estoy comunicando porque tienes esta unidad con la placa o la patente o el número de BIN de chasis y el servicio específico que tienes que hacer. Entonces es fundamental que esta comunicación sea, como decíamos, bien personalizada. Y además el hecho de recopilar información. Como verán en esta conversación que se muestra también, de ejemplo, el cliente todavía no llegó al kilometraje, pero el sistema o la conversación recopila qué kilometraje tiene hoy en día. En este caso dice que tiene 8.300. Bueno, para saber cuándo tendríamos que comunicarnos nuevamente con los clientes, con este cliente específicamente. Entonces se alimenta la base de datos, se actualiza la base de datos y nos da información para que el próximo contacto sea lo más preciso posible. Entonces, en fin, esto reduce los costos, da más calidad de atención, porque como decíamos, si tenemos personas atendiendo tanta o haciendo tantos contactos, la calidad de la atención siempre tiende a bajar y termina, en fin, mejorando la experiencia del cliente. Bueno, y para finalizar un poco con esta parte, le voy a dar play a un videito que tenemos, que es un ejemplo solamente de cómo a través de los paneles de Tecnon Boxes o Tecnon Postventa, directamente se pueden generar comunicaciones automáticas a los clientes, comunicaciones con lo que nosotros querramos trabajar o decirle a los clientes. En este caso, estos son los paneles de nuestra plataforma, ¿sí? Puede haber distintos tipos de oportunidades, puede haber oportunidades de servicio, oportunidades de alguna campaña que hayamos hecho. Yo hice bastante énfasis en los servicios en la primera parte de la explicación. Por eso, en este caso, voy a mostrar otro ejemplo que es una campaña específica que podemos generar a través de un listado de números de bienes o de patentes o de placas, digamos, y que el sistema detecte cuáles de esos clientes realmente son clientes nuestros que están en nuestra base de datos y cuáles no, ¿sí? Entonces también se puede detectar eso. A su vez, podemos seleccionar los clientes, porque también podemos hacer filtrados de con este cliente no nos comunicamos o con este sí, y seleccionamos o generamos la plantilla, el mensaje con el que queremos salir a los clientes. Luego, después de esto, ya puede empezar a interactuar la IA, pero el primer mensaje de la campaña que nosotros querramos crear se puede generar a través de distintos tipos a través de una plantilla que configuramos nosotros previamente. Por ejemplo, esa plantilla que estoy mostrando ahora es para llevar o enviarle un mensaje al cliente para que compre accesorios, ¿sí? Esta otra plantilla que muestro es para agendar una cita, porque el vehículo requiere mantenimiento. Esta otra es para la parte de garantía, ¿sí? Para comunicar al cliente, por ejemplo, el fin de garantía o una extensión, para venderle un kit de distribución. Son distintos ejemplos que me interesaba mostrarles para que vean el abanico de posibilidades que hay
Y esto lo único que hacemos nosotros es seleccionar la plantilla con la que queremos que salga el primer mensaje y directamente crear la campaña para algún día y horario que nosotros creamos correspondiente. A ver, quiero que esta campaña salga mañana, quiero que salga el lunes que viene o quiero que salga hoy mismo. Bueno, en este caso el tipo de oportunidad va a ser de campañas y yo le voy a enviar esta comunicación, repito, que sale automática desde la plataforma, ¿sí? Para luego poder también medir, bueno, a qué usuarios se van a asignar, por ejemplo, oportunidades en caso de que salgan oportunidades o directamente las trabajaría la IA, pero esa es la forma que tenemos de generar una campaña automática, ¿sí? Simplemente con 3 o 4 clics ya podemos salir con una comunicación masiva y luego lo interesante es que, como decía previamente, es que podría responder la inteligencia artificial para seguir con la gestión, básicamente, porque si no sé, nos responden 200 clientes a una campaña que hicimos y luego no tenemos los métodos para atenderlos o para abordarlos, tampoco tiene sentido. Ahora le voy a pasar nuevamente el mando a Cami porque va a comentar un poquito sobre un caso de éxito que les haya servido esta parte. Bueno, muchísimas gracias, Santi. Sí, un poco les quería comentar sobre el caso de éxito de Acar. Acar es un concesionario de Argentina, Chevrolet. Eh, Hace unas semanas estuvimos charlando con Patricia y con Silvia, que son representantes del concesionario, y nos parecía interesante poder contarles a ustedes una experiencia de un cliente nuestro que logró no solamente incrementar la cantidad de contactación, ellas lo que cuentan, ahí les dejé también el QR para que ustedes puedan escanear y puedan conocer el caso de éxito, a través de un video también, hay un video y una conversación con ellas, pero lo que me parecía interesante era poder contarles a ustedes sobre cómo mejoraron y cómo es real que pueden mejorar sus tasas, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta esto de que muchas veces consideramos que la postventa es como una parte, un agregado, que a veces no termina de ser como no terminamos de tener los datos todos concentrados en un mismo lugar, que ellas lo que nos contaban es que tenían una persona que hacía esta contactación de manera manual, ¿sí? Un asesor, entonces que esto dificultaba mucho poder conversar y poder acercarse a los clientes o a quienes deberían realizar los próximos servicios. Y lo que decían era que en esas llamadas que ellas realizaban o en esas contactaciones que ellas realizaban, la mayoría de las veces estaban esperando que el cliente, cuando llegue el momento de hacer el servicio, se contacte directamente con el concesionario o con el taller. Y ellas lo que decían es que eso generaba que la tasa sea baja, ¿sí? Es decir, cuando una persona tiene que ir a hacer el servicio de su auto, si alguien no le avisa, si alguien no le dice cuándo, si alguien no le dice en qué kilometraje o en qué tiempo, es difícil que una persona lo pueda hacer, sobre todo cuando vemos que o son concesionarios oficiales o que no están cerca de la persona que compró el vehículo en ese lugar. Entonces nos parecía que estaba bueno poder contarles a ustedes sobre este caso. Tanto Silvia como Patricia coinciden en que no solamente incrementaron la contactación, sino que recuperaron a muchos clientes que estaban inactivos, ¿sí? Como mostraba Santiago, muchas veces sucede que los clientes después del segundo service hasta el tercer service asisten al concesionario o al taller, pero después dejan de asistir, ¿sí? O dejan de hacer el service o lo empiezan a hacer en otros lugares. Y lo que ellas contaban es que recuperaron muchos de esos clientes, ¿sí? Clientes que tenían 80.000, 90.000, 100, ¿sí? kilómetros como para realizar el servicio, que generalmente no asisten. Entonces, lo contaban como un gran beneficio para su taller y además el impacto directo que tuvo en la facturación, ¿sí? Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque, así como decía Santiago, muchas veces la parte de postventa nosotros consideramos que por ahí es un servicio, no suele facturar mucho como facturan, por ejemplo, en el área de ventas, entonces muchas veces no se tiene en cuenta que en realidad tenemos un área en donde podemos agrandar muchísimo la facturación, ¿sí? Si nosotros tenemos el taller lleno, si nosotros consideramos que todos los clientes que vienen al taller pueden ser futuros compradores de autos, eso va a generar que culturalmente dentro del taller
logremos incentivar no solamente el uso de los sistemas, sino también el uso del asesoramiento, ¿sí? De que esas personas que están en el taller puedan lograr que continúen acercándose al taller los clientes, ¿sí? Esto genera no solamente el aumento de la facturación, sino aumentar la asistencia, aumentar las tasas también o bajar las tasas de inasistencia, ¿sí? Muchas veces el cliente te dice que va a pasar, te confirma el turno y después no asiste. Bueno, eso también con un recordatorio, con un mensaje de hoy tenés turno o mañana tenés turno, genera que el cliente pueda acercarse al taller, que no se olvide de ese turno, ¿sí? Y sobre todo, bueno, esto que contábamos de la asistencia de clientes que están inactivos, que hace muchos años que no vienen al taller, que no hicieron quizás el service de 40, de 50, de 60 y a los 70 los contactamos a través de un mensaje de WhatsApp automático y asisten, ¿sí? Les recordamos el turno y asisten al turno. Así que nada, me parecía que estaba bueno esto, poder contarles un poco sobre la experiencia de Dakar, sobre todo porque es una experiencia que ha logrado beneficios reales en el taller, que ha cambiado culturalmente. Ellas lo que nos contaban es que culturalmente cambia. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a entender que es importante la postventa, que no solamente es importante desde el turno o el asesoramiento al cliente, sino desde el acompañamiento, desde el seguimiento, ¿sí? Así que les vuelvo a compartir el QR, vean el video, chusmeen sobre el caso. Está muy bueno que ustedes también puedan conocer sobre cómo otros concesionarios activan sus talleres, ¿sí? Cómo mejoran el área de postventa. Ahora sí, les voy a dejar un QR para que quienes deseen puedan pedir su demo, ¿sí? No sé, Santi, si vos querés agregar algo en relación o alguna pregunta. Vemos que hay varias preguntas. No sé, Santi, si vos querés responder alguna de las preguntas aquí o... Sí, a ver, ahí Carlos nos preguntaba, por ejemplo, si la inteligencia artificial puede determinar a qué o a qué taller asignar cierto cliente o a qué técnico específicamente asignar cierto cliente, y es una de las variables que, o a través de determinadas variables, como por ejemplo pueden ser el tipo de servicio o la zona geográfica en la cual está ese cliente, se puede derivar la cita a cierto taller o a otro, o a determinado técnico o a otro. Entonces, esas son las posibilidades que nos da la inteligencia artificial, que es una tecnología realmente increíble y que hay que aprovecharla porque nos facilita mucho, mucho el trabajo. Eso que mencionaba Carlos es un ejemplo de lo que se puede hacer. De mi parte, Cami, agradecerles a todos y a todas por el tiempo y la atención. Es muy valioso que se tomen el tiempo como para poder profundizar un poquito en estas problemáticas, así que de mi parte, nada más que agradecerles por la atención. Gracias, Santi. Suscríbanse al canal de YouTube y por cualquier consulta, cualquier duda nos pueden escribir. Muchísimas gracias por la atención.